Muy buenas tardes, muy buenos días, bendiciones en el nombre de Jesús. Una vez más, con el privilegio de traer la palabra de Dios, vamos a cantar una alabanza. Vamos a orar en el nombre de Jesús para que esto sea todo obra del Espíritu Santo, que es la única persona en la que podemos confiar, Dios. En el nombre de Jesús damos gracias, Padre, te damos gloria y honra y alabanza y reconocemos tu majestad, Dios mío. Damos gloria y honor a tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por la gracia que nos diste, Señor, por la salvación que nos diste, Señor amado, por tu amor y por tu misericordia, Señor, por tu palabra que vamos a exponer hoy, en el nombre de Jesús, para edificación del pueblo y para gloria y honra de tu nombre, Señor. Damos gracias por esta hora, pedimos que tú seas quien tomes la directiva de todo lo que se hace, que con la libertad que nos has dado, Señor, nos ayudes a expresar de la manera más clara posible tu voluntad y lo que tu palabra enseña. En el nombre poderoso de Jesús lo pido en esta hora. Amén. Amén. Pues vamos a cantar una alabanza. Yo estuve buscando una alabanza que cantar hace rato que no practico, no canto como debiera, no vocalizo ni nada, pero para la gloria y la honra del Señor. Vamos a cantar una alabanza que me gusta mucho, es del repertorio de este señor Jesús Adrián Romero. Se titula Me dice que me ama. Bendito el nombre de Jesús y para la gloria y la honra de su santo nombre. Gloria a Dios. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Dice que me ama y que conmigo
hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Gloria a Dios. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Ese mismo que nos dice que nos ama, es el que por tanto amor desea que no estemos confundidos, que conozcamos la verdad. Somos libres para rechazarla. Si nos queremos ir al infierno, podemos irnos, pero Él no quiere que quede por Él. Él quiere que su palabra llegue clara a cada uno y a cada una de las personas en este mundo. Él no quiere que si alguien se va para el lugar de castigo, se vaya engañado, ni equivocado, y mucho menos confundido, porque su palabra es clara. Entonces, vamos a exponer una falsa doctrina. Ellos se amparan bajo un título en Facebook, es donde mayormente yo lo veo. El título es Preguntas y respuestas bíblicas. Están mayormente en Facebook. Todos son maestros, todos son catedráticos, todos son gente, vaya, que no le puedes venir con nada que tenga que ver con la sana doctrina, porque ellos se han dedicado a desbaratar o a desacreditar, a contradecir todo lo que es la sana doctrina del Señor. Y entonces aquí estoy yo, de tropa de choque, en el nombre de Jesús. Estoy cansado de ver tanta, yo le digo vulgarmente, le llamo gandofia, tanta mentira, tanta ignorancia voluntaria, que ya lo que me tienen cansado cada vez que los veo en la internet, en la Facebook, haciéndose los profesionales, porque wow, incluso son gente que adornan su programa y les ponen figuritas y no sé qué. Aquí estoy yo, que no sé ni cómo pude echar a andar el micrófono ¿ok? Pero yo sí vengo a decirles las cosas como son y a alumbrarles y advertirles en contra de esta gente. Tengo que apurarme un poco porque estoy a la luz del sol y posiblemente, si me demoro mucho, el sol aquí baje rápido. Hay unas escrituras, por ejemplo, ellos mayormente basan todas sus falsedades diciendo que todo en la escritura ya está consumado. O sea que nosotros estamos viviendo en un pasado. No sé ellos cómo caracterizan esto. Esto yo más o menos he podido captar por las cosas que ellos dicen, de que hay una diferencia entre el Cristo de antes de la cruz y el Cristo después de la cruz. Vaya, esto es una doctrina que Jesús o Juan de Jesús Miranda, aquel que dijo en un principio que era el Cristo y después dijo que era el anticristo y después dijo que era no sé quién más. Bueno, esos son juegos de niños. Ese se quedó corto al lado de esta gente. Entonces, están diciendo de que todo está consumado, que en el Cristo, por ejemplo, el Cristo que estaba vivo en la cruz ya no fue el mismo que después estuvo resucitado, que lo comparan con, por ejemplo, fíjense para que vean, esta es la cuestión, esta es la táctica que ellos usan todas las escrituras que aparentemente le dan la razón. Por ejemplo, usan lo que dice la escritura de Adán, que fue el primer Adán, el primer hombre Adán, que era ¿cómo se dice? Alma viviente, y el segundo Adán, que era Cristo, que es espíritu vivificante. Entonces ellos usan estas escrituras como para hacer ver que estas son las escrituras base para lo que ellos predican y enseñan con respecto a que todo está ya consumado, que ellos
este conocimiento, por ejemplo, yo me baso en la escritura que voy a dar ahora, cómo ellos son capaces de tener este conocimiento de que ya todo está consumado. O sea, dice que todo mayormente se consumó por el año 70, allá cuando Tito, el emperador romano, invadió. Cuando el emperador romano invadió en el año 70 Jerusalén y la desbarató, y las piedras, aquella profecía que el Señor hizo respecto a las piedras que le enseñaron en el templo, eso se cumplió en el año 70, pero ellos dicen que toda la palabra de Dios, toda la Biblia está cumplida en el año 70 después de Cristo, ¿ok? Después de la muerte del Señor Jesús. Ellos dicen, por ejemplo, otra cosa que ellos dicen es que no hay diablo, no hay pecado, que nosotros ya estamos viviendo, los que hemos recibido, según ellos son los que han recibido esta iluminación del conocimiento para saber de que ya no tienen que estar siendo condenados por el pecado, porque ya Cristo murió en la cruz. Entonces ahí ellos le añaden, como todo bueno, que no se pierden, porque no tienen de qué perderse, porque ya Cristo se llevó todo el pecado. Pues entonces ellos dicen que los pecados de ellos todos, ya eso no hay ni que pensar en eso, no existe nada de eso, que lo que hay es que gozadera y más gozadera. Ellos no están pendientes de buscar santidad. Dice que todas estas cosas de alguna manera es un paquete grande, gigantesco, con que Cristo pagó con su sangre y que ellos reciben y disfrutan automáticamente sin preocuparse de nada, que cuando venga, si acaso le queda todavía conciencia, algo de la conciencia de ellos que les acusa sobre algo que sienten culpabilidad, ellos enseguida lo tapan con esta doctrina y siguen hacia adelante. Ellos realmente lo que forman es el grupo de esa gente que mencionó Pablo en primera o segunda de Timoteo, creo capítulo 4, que dice que en los postreros tiempos vendrían gentes con hambre y sed de comezón de oír, y que se amontonarían maestros que les hablaran conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, esto es lo que son esta gente, no son más nada, porque a fin de cuentas la Biblia es clara con respecto a todos estos puntos que ellos ponen como ya establecidos. Todos nosotros, los que vivimos en la sana doctrina, somos para ellos pobres, ignorantes, pobrecitos, que andan esclavizados. Nosotros andamos, según ellos, esclavizados en el viejo sistema de los judíos y del pecado y de pedidera de perdón, en todas las cosas que nosotros debemos, como nos enseña la palabra, que debemos mantenernos en ese caminar, buscando santidad, sabiendo, como dice el Salmo 139, que nosotros tenemos pecados escondidos, que ni siquiera nosotros lo sabemos, que solo Dios los conoce, y por tanto debemos estar pendientes de esta situación. Y aunque no tengamos, esto es la sana doctrina, aunque no tengamos conciencia de pecado alguno, porque no andamos viviendo en santidad, de todas maneras siempre tenemos que mantener conciencia de que el Salmo 139 dice que Dios conoce cosas de nosotros que ni nosotros mismos conocemos, entre ellos pecados que tal vez hayan ahí, y por eso es que uno diariamente le confiesa sus pecados a Dios. ¿Okay? Y ellos dicen que ni siquiera cuando de verdad cometemos un pecado debemos devolvernos hacia Dios y arrepentirnos y pedirle perdón ni nada, porque ya todo eso es algo que ya pasó. Ya Dios vio ese pecado antes de que tú lo cometieras. Y eso, yo siempre he estado en desacuerdo con ese punto, porque Dios lo sabe todo. Sí, Dios es Dios y lo sabe todo, pero en este punto llegamos a donde se encuentra lo que le llaman el libre albedrío, porque el libre albedrío rompe con todo eso. Dios sabe todo, pero cuando tú ya entiendes qué cosa es lo que eso quiere decir, Dios te creó, Dios sabe lo que creó, y Dios sabe lo que hay en el hombre a causa de su pasado, de su debilidad y de sus cosas. Dios sabe lo que hay en el hombre, pero por encima de todo Él sabe que le dio al hombre libre albedrío, y que con este libre albedrío el hombre, así como decide huir de su presencia e irse a pecar y a complacerse y a regocijarse en su pecado y en su carnalidad,
también sabe, Dios sabe también que el hombre puede decir que no, pararse firme en el nombre de Jesús y mantenerse viviendo en una vida de santidad. Y si no estaba porque está en pecado y no conoce al Señor, pues sabe también Dios que por eso es que le predica el evangelio y envía obreros a que prediquen el evangelio, y por eso es que él habla y llama a las personas a que sean salvos, porque él sabe que esta persona, aunque esté en pecado y perdido, tiene el libre albedrío y tiene libertad para escoger qué hacer. Si él le predica el evangelio y quiere salvarse a la persona y reconoce que sí, de verdad necesita a Dios, tiene esa persona la libertad para decirle sí, Señor, y ahí es donde se produce el nuevo nacimiento. Pero estas personas de este grupo, ellos dicen que ya todo eso es un proceso que ya se dio, ya todo está, su palabra, su frase favorita es consumado, ya todo está consumado. Y entonces yo quiero leer una escritura. Yo quiero leer una escritura que tengo aquí para ver cómo ellos reportan con esto, porque, por ejemplo, Mateo 24:36 dice: pero del día y de la hora, este es Cristo hablando, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto es Mateo 24:36, Cristo hablando. Dice que del día y de la hora. ¿Cuál día y qué hora? El día de la hora que viene Él. ¿Ok? Esto no lo sabe nadie, pero ya estas personas están diciendo de que todo esto ya se consumó y que Cristo ya vino. Eso es otra de las cosas que enseñan. Dice Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora, esto es algo similar, pero esto aumenta algo. Marcos aumenta algo más que dice que el Señor Jesús dijo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Dice Marcos, que Cristo mismo dijo, ni el Hijo sabe, solo el Padre, de esa hora. Entonces, si Cristo dijo eso, que ni Él mismo sabe cuál es el día y cuál es la hora, ¿cómo es posible que esta gente tengan engañado? Porque yo quisiera, hay que ponerse a verlos y a leer lo que ellos hablan y sus comentarios para que vean cómo tienen respuesta y todo se han dedicado a contradecir toda la sana doctrina. Y nosotros, como vuelvo y repito, ellos nos consideran, la gente de la sana doctrina, ellos nos consideran a nosotros pobrecitos, están escañados, están esclavizados en ese sistema viejo del pecado. Y de aquí ellos creen que ellos son los que tienen la mente avanzada, que ellos han pasado a otro plano. Y entonces que están como superiores, ellos son superiores a nosotros, pobrecitos nosotros, que nos llaman los hermanitos extraviados, los hermanos que están medio parecidos a los católicos, los hermanitos extraviados. ¿Ok? Así nos llaman los católicos a los evangélicos, nos dicen que somos los hermanitos que nos fuimos de la iglesia y que lo que estamos es extraviados. Los hermanitos evangélicos, protestantes, y cuando uno no cede, pues entonces ya somos seguidores de, ¿cómo se llama ese? Martín Lutero. Gloria a Dios. Bueno, pues entonces esta escritura ya es una que los desmiente, porque si ni siquiera Cristo sabía de la hora en que Él ha de venir, ese conocimiento está solo en el Padre. Yo realmente no he visto que nadie le haya hecho una pregunta a este. Yo no quiero meterme porque una vez estuve por equivocación metido en ese grupo y vaya, ya no tenía, siempre estaba enojado con esta gente, siempre discutiendo con ellos y dejé el grupo. Ahora estoy viendo gente que está entrando a hacer preguntas que son claves y he metido mi cuchareta otra vez, 1 o 2 o 3 veces, porque ¿cómo voy a hacer entonces? Guarda de mi hermano. Si veo a la gente confundida y yo estoy todo el día en eso, hay otros que están otro día mirando otras cosas y mirando qué sé, pero yo estoy metido en eso, ¿ok? Yo puedo ver un video de 2 gaticos fajados, pero yo siempre estoy metido en esas cuestiones, porque esos son los asuntos de mi padre, como le dijo Cristo a su madre y a su padre cuando tenía 12 años de edad. Yo en los asuntos de mi padre, ahí es donde me es necesario estar. Y entonces yo también estoy en lo mismo. Entonces, en este punto, si ya todo está consumado, según las Escrituras, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, hemos de ser levantados antes de que se
manifieste el hombre de pecado, el inicuo al cual el Señor matará con la espada de su boca y con el resplandor de su venida. El anticristo. ¿Ok? Entonces, este anticristo no se puede manifestar. Él se manifiesta abiertamente, y esta manifestación de que estoy hablando es la que menciona Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, verso 7, y es la manifestación del anticristo abiertamente en el Apocalipsis. ¿Ok? Que si no lo sabían, vayan enterando de que el Apocalipsis, a través de las Escrituras, uno se da cuenta de que es la 70, o la semana número 70, de la profecía aquella que le reveló el ángel Gabriel a Daniel cuando estuvo orando, que estuvo 21 días orando y que no sé qué, en ayuno. Gabriel en aquel momento le dijo a Daniel: 70 semanas están establecidas sobre tu pueblo. Estas 70 semanas no son una detrás de la otra, son 70 semanas de años cada una, o sea que son 7 años cada semana, ¿ok? Y suman 490 años. Estamos en la semana, estamos entre la semana 69 y la 70, que es la última. Estamos en ese periodo entre la 69 y la 70. ¿Por qué? Porque Gabriel le dijo exclusivamente a Daniel que esto era un tiempo que era solamente, que tenía que ver solamente con Israel como nación. ¿Ok? Entonces, nosotros como iglesia estamos en el periodo de la gracia entre la semana 69 y 70, repito, y esperamos solamente la llegada del Señor en las nubes por nosotros para irnos con Él, y a partir de ahí comienza la última semana de la profecía de Daniel, la semana 70, y esto es lo que nosotros conocemos comúnmente como el Apocalipsis. 3 años y medio, eso lo predice Daniel, eso de Daniel habla de eso en detalle. Daniel y Apocalipsis están muy relacionados. Entonces, los 3 años y medio primeramente está dividido en 2 mitades, esos 7 años, y los otros 3 años y medio donde ya en el medio de la gran tribulación el anticristo se muestra cómo es. Él desde el principio, desde que la iglesia es levantada, que somos levantados y nos vamos, él comienza a aparecer como el Salvador, como el que trae la paz, una especie de Mesías diabólico. Y entonces trae paz entre Israel y los musulmanes, y estas cosas que son cosas que nunca se han podido lograr, él parece que puede lograrlo, ¿ok? Pero al final él quiere alzarse con la posición de Dios y quiere que lo adoren y que los judíos lo adoren y que no sé qué, y eso los judíos lo protestan. Pero entonces, a partir de ese momento es donde comienza la persecución de Israel como nación, que Moab y Amón los tienen que proteger y suplir. Dios usa a los amonitas y a los moabitas en el desierto, que es lo que habla el capítulo 12 de Apocalipsis, para proteger a Israel hasta que sea sellado todos los escogidos. Por ahí anda también la cuestión de los 144,000 sellados de todas las 12 tribus de Israel. Pero todas estas cosas les estoy diciendo, ¿por qué? Porque todas estas cosas pertenecen, como vuelvo y repito, a Israel exclusivamente. Esto es un tiempo donde Dios lidia directamente con Israel como nación. No tiene nada que ver con la iglesia. De hecho, la iglesia es ese Él. Yo estoy dando ese estudio ahora escrito en internet también. Ese Él que Pablo menciona en 2 de Tesalonicenses 2:7, que dice: hasta que Él a su vez sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo al cual el Señor matará. Ese verso, capítulo 2, verso 7 de 2 de Tesalonicenses. La iglesia es ese Él. Mucha gente dice, y es verdad, aparentemente se lleva uno la idea de que no puede estar hablando ni ser la iglesia, ese Él que se menciona ahí, que es quitado de en medio para que pueda manifestarse el hombre de pecado. Casi nadie concuerda en que sea la iglesia, porque todo el mundo está acostumbrado a que la iglesia sea la novia de Cristo, la esposa, y que como si fuera una mujer. Y en realidad la Biblia nunca hace referencia a la iglesia como a una mujer, ni como a alguien femenino, en ningún momento. Por el contrario, si uno va déjame buscarlo aquí. Si uno va al libro de Efesios, ok, uno va al libro de Efesios. A ver, vamos a ver aquí Efesios.
Efesios, capítulo 2, primeramente. Vamos a ir al capítulo 2, primeramente. Verso 15. Dice allí: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí está hablando exclusivamente de la iglesia. Dice que cuando Cristo vino con su muerte en la cruz, Él juntó a los judíos y a los gentiles en un solo hombre, haciendo la paz. Esto quiere decir que cuando ya el judío recibe a Cristo como Señor y Salvador, viene a formar parte de la iglesia, lo mismo que el gentil, que la iglesia, vuelvo y repito, es el cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo, unos de otros, los que se ayudan unos a otros. Y dice que estos miembros componen a ese nuevo hombre en el que Cristo convierte la unión de los judíos con los gentiles en una iglesia. Ya no hay, como en otra parte dice, más judíos ni gentiles, ni bárbaro ni excita, ni esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo. Entonces, pero vean lo que les dije de esta escritura, que dicen que Cristo hizo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Quiere decir esto que no hay manera de que la iglesia pueda ser identificada aquí como un hombre. Veamos entonces el capítulo 4 del mismo Efesios. Capítulo 4 del mismo Efesios y versículo 13. Dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Ok? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice Efesios 4:13 que todos estamos supuestos a ir caminando como miembros del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, así le llama el apóstol Pablo a la iglesia, un varón perfecto. No le llama a una mujer perfecta, le llama varón perfecto. Entonces, la iglesia nunca, como en estas dos escrituras se prueba, nunca es catalogada con pronombres femeninos. Nunca, nunca, nunca. De hecho, la novia de Cristo, la desposada, les voy a mostrar quién es la desposada, que todo eso lo estoy mostrando ahora en el estudio que les estoy diciendo de que estoy dando basado en la venida de Cristo, en el rapto de la iglesia. Capítulo 21 de Apocalipsis y versículo 9 y 10. Dice: vino entonces a mí, esto es Juan hablando, y dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. ¿Ok? Y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Le dice el ángel a Juan. Y me llevó en el espíritu, dice Juan, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. Entonces, el ángel le quiere mostrar la novia, la desposada, la esposa del Cordero, y le muestra a la santa ciudad de Jerusalén que desciende del cielo, de lo alto, de Dios, que viene hacia la tierra. Eso es lo que le muestra y le dice: esa es la desposada. Entonces, si ya eso es así, ese cuento que nos hemos creído toda la vida, que nos han engullido con eso, con el que nos han engullido toda la vida, de que la iglesia es la novia de Cristo, que todas esas cosas son puro cuento. Mire la escritura, lo que dice con respecto a la novia o a la desposada, o a la esposa y a la esposa del Cordero. ¿Quién dice que es? Es la ciudad de Jerusalén, la santa Jerusalén, que desciende del cielo, de Dios. Es como decir los headquarters, los cuarteles, el lugar donde Dios reside en este momento, bajando para acá en aquel momento. Pero, para no apartarnos mucho más del tema, estas personas dicen saberlo todo y que todo está consumado. Sin embargo, ninguna de estas cosas ha acontecido todavía. ¿Ok? Ninguna de estas cosas ha acontecido. Estamos todavía en el periodo de la gracia, que se encuentra entre la semana 69 y la semana 70 de la profecía de Daniel. Entonces,
profecía que es exclusivamente para Israel como nación. El Apocalipsis, si todos se pusieran a estudiarlo un poco más y a analizarlo un poco más de cerca, se darían cuenta que casi toda la terminología religiosa y espiritual allí está relacionada con la adoración en el templo de Israel, en el templo de Jehová. Todos los términos son familiares a la adoración al estilo judío e israelita. Nada tiene que ver con la iglesia. De hecho, la iglesia deja de mencionarse. La iglesia deja de mencionarse a partir del capítulo 4 y el verso 1 de Apocalipsis. Ya no se menciona más la iglesia allí, porque ya a partir de ese momento, en cuanto a Juan le dicen, el Señor le dice, sube acá para mostrarte las cosas que han de ser después de esta. Lo primero que tenemos que ver ahí es que Jesucristo, con esa frase de después de esta, esa expresión, cuando Él dice eso, está refiriéndose a las cosas que estuvo hablando con Juan hasta ese momento de la iglesia. Capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis, donde se habla, en donde se le da el mensaje a las 7 iglesias, en Pérgamo, Panfilia, todas estas mensajes que se dan allí. Cuando esto termina, todos estos mensajes a la iglesia terminan en el capítulo 4 y el verso 1, ¿ok? Del Apocalipsis. A partir de ahí, todo toma una imagen judía, israelita, por decirlo así. Al estilo de la adoración de allá del monte, del desierto, del tabernáculo, todas estas cosas, la terminología, las copas, las plagas, todo esto, toda esta terminología y esta fraseología es más bien familiar al judío, ¿ok? Y de hecho, oficialmente esa es la forma, yo creo, más correcta de ver lo que habla la Biblia, en este caso Daniel, que es a quien se le da la profecía hacia las 70 semanas. Nada de las cosas que están en el Apocalipsis descritas, nada se ha cumplido en esta tierra, como dicen estas personas de preguntas y respuestas bíblicas. Mucho cuidado con eso. Preguntas y respuestas bíblicas aparecen en Facebook, ¿ok? Diciendo que todo está consumado y tienen una respuesta para todo. Así que mucho cuidado con esas personas. Esto era lo que quería mostrarles y hablarles un poco. Dicen que el diablo no existe, pero Cristo habló del diablo, habló del infierno, habló de los demonios, habló con demonios. Ellos dicen que nada de eso existe, que todo eso está en la mente del hombre. Dice que eso está en la mente del hombre. La tentación de Cristo, esa que sale descrita en Mateo 4 y en Lucas 4, no, ellos dicen que no, que el diablo no lo llevó a ningún lado, o que el diablo no lo tentó, que eso era como la mente de él, jugándole traquimañas y trucos, porque tenía 40 días que no comía, y porque no, vaya, increíble, son cuentos de eso de Caperucita Roja y eso es lo que tienen esa gente. Entonces, pero tengan mucho cuidado porque los tienen muy organizados, están bien organizados y te usan muchas escrituras que te pueden llegar a confundir porque les dan el sentido, algo como los testigos de Jehová, una cosa así que te le dan una vuelta a las escrituras, y si tú no estás de verdad parado firme en la sana doctrina, te vas con ellos. Así es que bueno, gloria a Dios. Les doy gracias una vez más por este tiempo que han pasado aquí. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y este fue siervo y amigo de ustedes, Eugenio Calderín, para el mundo. Que el mundo conozca que Cristo los ama y que Cristo viene por su iglesia. Cristo ya no ha venido todavía. Cristo viene y lo esperamos. Y que ¿cómo debemos esperarlo? En santidad y en honor, viviendo en santidad y viviendo en honor y en paz con todos los hombres, mientras dependa de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, en el nombre de Jesús. Amén.